el segmento espacial, el segmento de control y el segmento usuario, ¿no? El segmento espacial eran los satélites. En el caso de los GPS se llama Navstar, ¿no? El segmento de control son las estaciones terrestres a lo largo de todo generalmente como son sistemas globales, están en todo el mundo, pues controlando los satélites, ¿no? Controlando la posición de los satélites y el mantenimiento de los satélites, verificando si los equipos están operativos, ¿no? Y además comprobando la posición de los satélites también, ¿no? Comprobando sus efemérides. Recuerda esto, ¿no? La posición de un satélite en un instante dado se llama efemérides, ¿no? Verificando las efemérides de los satélites también, ¿no? Entonces, em, recopilan información de los satélites y transmiten información a los satélites de control. Y el segmento usuario, de los efemérides, vamos a hablar después con bastante detalle, ¿ya? El segmento usuario es compuesto por los operadores, por nosotros, los que tenemos los equipos en tierra. Entonces, vamos a hablar de eso en el segmento usuario, ¿ya? Ahorita, un ratito. Tenemos nosotros, eh, bueno, esta es la introducción. La parte del segmento usuario corresponde al, a la antena. Las partes básicamente son la antena, el receptor y el controlador, ¿ya? Yo he puesto acá también software de procesamiento, pero digamos algunos lo incluyen, otros no, ¿no? Antena, receptor y sensor son la parte del hardware del equipo, ¿no? De la parte física, antena, receptor o sensor y controlador o colectora. Mal dicho colectora, ya lo que pasa es que ¿cómo te puedo decir? Em, el controlador a veces sigue trabajando, a veces trabaja como colectora también. Eso vamos a verlo dentro de un rato, ¿ya? Entonces, ¿la antena qué hace? La antena lo que hace es recibe la señal electromagnética de los satélites, ¿ya? Recibe la señal. Generalmente, estas antenas a veces antiguamente eran de un solo canal, ¿ya? O sea, recibía la señal de un satélite y lo guardaba, la información. Recibía la señal de otro satélite y lo guardaba. Entonces, por ejemplo, si habían 7 satélites en el cielo, recibía una por una y le iba guardando, ¿no? La antena. La antena iba recibiendo cada una de las señales, ¿no? Pero las antenas ya son multicanales, donde hay antenas que son, digamos, hasta 40 canales, ¿ya? O sea, de sobra tienen ya ahora para hacer. Un ratito, creo que hay problemas con la internet, voy a cambiar de sitio, ¿ya? No sé si me están oyendo bien. Voy a cambiar de sitio. Dice internet inestable, dice, un rato, ¿ya? Voy a ir a un sitio donde haya internet más fluido. Un segundo, por favor. Dijo internet inestable, dijo. Un problema tengo con el internet en el sitio donde estoy. Estoy cambiándome de sitio un rato para buscar un sitio más. Si no, lo que va a ocurrir es que me van a oír cortado y me van a ir con problemas. A ver, vamos a ver ahora de nuevo. Allá. Ya, sí, vamos a ver.
Ya. Entonces, mira, en la antena tiene ¿ven esta forma redondita que tiene? Estos círculos concéntricos. Eso es para evitar, son filtros antirruta o antimultipath, ¿ya? Eso vamos a ver dentro, un poquito al final de la clase. Lo que pasa es que las señales de los satélites deben venir de los satélites, ¿ya? No deben venir rebotadas. O sea, directamente los satélites deben venir la señal. Pero, por ejemplo, una señal puede rebotar en un edificio y puede llegar rebotada, lo cual estaría mal. ¿Sí? Entonces, ese es el principal problema que tenían que solucionar cuando inventaron estos equipos. O puede una señal también caer en el piso y rebotar hacia la antena. Entonces, mediante software, ¿no? Como la tecnología Shock Ring, que son, ¿cómo se llama? Que combaten esto del fenómeno multipath, ¿ya? O sea, usan, ¿cómo se llama? Una tecnología así como estos círculos concéntricos para evitar que las señales rebotadas lleguen a la antena como señal del sistema. Entonces, ya sea como software o ya sea como hardware, los equipos actuales tratan de evitar este problema del problema multiruta. Como te digo, eso lo vamos a ver más tarde, pero para que veas el problema es de que las señales deben ir directamente de satélite y no pueden venir rebotadas. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, y ahora tienen capacidad de multibanda, lo que acabo de decirles, pues, ¿ya? Entonces, planos de tierra, esto es para el efecto multipad. Acá abajito hay un planito para evitar que las señales vengan de abajo. Entonces, respecto a las señales utilizadas en los sistemas GPS, son la L1, L2 y L5. Originalmente fueron la L1 y la L2, ¿ya? O sea, en principio los equipos recibieran estas dos señales, la L1 y la L2. Em, En los equipos geodésicos, que vamos a ver, ya vamos a sacar un equipo geodésico. Nosotros tenemos clases, nosotros somos la H, ¿no? El próximo jueves sacamos los equipos geodésicos, ¿ya? Entonces, se van a dar cuenta los equipos geodésicos se va a trabajar con dos equipos, ¿no? Con dos. Entonces, uno se va a llamar base o máster y el otro rover. Entonces, con la finalidad de poder determinar con bastante exactitud la posición de un punto, las coordenadas de un punto, ¿ya? Entonces, pero se necesita dos equipos, ¿ya? Siempre va a ser así, ¿ya? Si quieres trabajar con mucha exactitud, vas a tener que tener dos equipos geodésicos, ¿ya? Entonces, estos dos equipos, digamos, con la señal L1, que era los equipos de una frecuencia, se llaman así, ¿no? Porque son tres frecuencias, dos frecuencias eran antes. Entonces, con la señal L1 solamente podía ser hasta 10 kilómetros la distancia entre máster y rover, entre los dos equipos. Más de 10 kilómetros ya no, ¿ya? Específicamente porque ya después de 10 kilómetros se consideraba que las condiciones atmosféricas variaban, especialmente la ionosfera. Entonces, para solucionar ese problema, de ionosférico, cuando nos estamos más de 10 kilómetros, digamos, la atmósfera ya no es la misma, entonces podía acarrear errores. Entonces se mandaba una señal L2, que no todos los equipos tenían, ¿ya? Los equipos de doble frecuencia tenían L2, que con eso podía trabajar entre Master y Rover más de 10 kilómetros. O sea, como te digo, hasta 10 kilómetros se suponía que la atmósfera más o menos parecida. Entonces no había ningún problema para los cálculos, considerar que era la misma atmósfera en los dos lados. Pero en el caso de más de 10 kilómetros se suponía que la atmósfera era diferente. Entonces ya no podía ser una sola frecuencia, tenía que ser dos frecuencias para solucionar el problema ionosférico específicamente, que la ionosfera es una capa de la atmósfera que está altamente ionizada. Entonces digamos, habían equipos de una frecuencia para trabajar máximo 10 kilómetros entre máster y rover y de doble frecuencia más de 10 kilómetros. Siempre
¿Cuánto? Ya, bueno, depende, pues, en el caso del territorio nacional, en cualquier punto del territorio nacional, más de 10 kilómetros, pero según reglamento del IGN, máximo 100 kilómetros, ¿no? Entre máster y roba, ¿no? Pero digamos, es lo del IGN, pero en la, en la teoría puede ser mucho más de 100 kilómetros también, siempre y cuando haya satélites comunes. Entonces, pero al sistema GPS fueron aumentándole frecuencias más precisas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué problema tenía la L1 y la L2? Que a veces la frecuencia no, la onda no pues, se trababa cuando pasaba por maleza, por árboles, ¿no? Entonces la L5 pasa mejor por árboles, por maleza, o sea, no se pierde. ¿Ya? Entonces, esto depende, este L1, L2, L5 son frecuencias, pues. Entonces, la L5, digamos, es una nueva señal que es más potente, más estable que las demás, ¿no? Pero, ¿por qué digo GPS? Porque esto es para los GPS. Si el GLONASS, Galileo, profesor, o sea, también tienen, no tienen su L1, L2, L5, no tienen, ¿ya? Tienen otras frecuencias, ¿ya? Pero otras frecuencias muy parecidas al L1, L2, ¿ya? Digamos, si una es 1 sobre 15.000 Hz, el otro es pues 1 en 14.995, algo así, ¿no? O sea, digamos, prácticamente son emuladoras, son de la misma frecuencia que tienen no se llamarán L1, L2, L5, pero tienen las mismas características, ¿ya? Por eso que hablé solamente del GPS, ¿ya? Porque cada sistema tiene pues sus frecuencias, ¿no? No tiene por qué estar copiando exactamente la frecuencia que tiene esto, ni tampoco sería bueno, porque son como canales de televisión, ¿no? Las frecuencias. Entonces, el receptor es la antena, ¿no? La antena está dentro del equipo. Eso vamos a ver el día jueves. El receptor el sensor es una vez que la antena recibe la información, el sensor convierte esas señales, por ejemplo, analógicas a digitales y los guarda, ¿no? Eso se llaman, las portadoras, digamos, son especie de las sondas que están llegando y los códigos es la información que está yendo dentro de esas ondas, ¿no? Entonces, esos códigos lo guarda el receptor, ¿ya? Lo almacena, calcula la distancia que están las, el equipo porque como tiene distancia, velocidad por tiempo de viaje, puede calcular, porque no ves que tiene un reloj también, un reloj la portada para calcular la distancia, ¿no? Entonces, esa distancia se mide a la distancia. ¿Qué más hace? O sea, hace todos los cálculos, todo lo que sea necesario hacer, ¿no? Por ejemplo, guardar la posición, determinar, de acuerdo a las distancias, determinar la coordenada del punto en que estás. Entonces, todos estos sensores van dando coordenadas, por ejemplo, me acuerdo que cuando se vuelan con drones, el sensor es el que está dando permanentemente las coordenadas del punto donde están, ¿no? Entonces, eh, ahora los equipos reciben multiconstelación, significa que no solamente reciben GPS de Estados Unidos, sino reciben GLONASS de Rusia, Beidou de China y Galileo de Europa, ¿no? Dijimos que habían otras constelaciones también, pero prácticamente eran locales, ¿no? La japonesa y la europea, perdón, y la India se dice, ¿no? La de la India. ¿Sí? Entonces, y también, eso, digamos así, es como el CPU, ¿no? Algo así. Y el controlador vendría a ser no tanto como el teclado, ¿no? Sino como la que administra, la que da las órdenes, ¿no? O sea, acá tenemos un controlador, por ejemplo, en la fotito. ¿No? Este controlador hace que, que toda la información que tienes que le vas a dar, por ejemplo, la configuración de qué trabajo quieres hacer, ¿no? O sea, si quieres estático, si quieres tiempo real, qué trabajo vas a hacer. Después el controlador también pues, puede ordenar dónde voy a almacenar los datos, si voy a almacenar en el sensor o voy a almacenar en el controlador, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿En qué sistema voy a trabajar? En coordenadas UTM, ¿en qué zona? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a configurar? Obviamente todo eso está en el controlador. Obviamente el controlador es el que le va a dar las órdenes al sensor
Inclusive le puedo decir en qué momento voy a pagar el equipo, también depende del controlador que tenga, ¿no? O del modelo que tenga del equipo, de la marca. Le puede decir cuándo, desde el controlador puedo prender el sensor, por ejemplo, ¿no? Para que comience a tomar los datos de los satélites. Entonces, antiguamente los controladores estaban conectados por un cable, pues, ¿no? Pero ahora ya todo es por Bluetooth, ¿no? Y tienen buenos alcances, ya, buenos alcances tienen, bueno, no tan bueno, pero digamos algunos metros y alcanzan, ¿no? 10 metros inclusive, a veces llega no, sí llega la señal de Bluetooth al sensor, ¿no? Entonces, en otras palabras, el controlador es el que se encarga de dar todas las órdenes, ¿no? Hay que hacer. Entonces, acá dice comunicación RTK, o sea, el controlador, por ejemplo, se comunica, le dice qué método vas a trabajar, entre ellos hay un método que se llama RTK, que vamos a ver en qué consiste, ¿no? Entonces, y acá en el controlador podemos ver también los datos del sensor, ¿no? Por ejemplo, en el controlador podemos ver qué satélites hay, si el DOP, como dice acá, es tan correcto, ese DOP vamos a ver más tarde qué es, ¿ya? Entonces, todo eso del controlador, ¿ya? Y después, respecto al formato, creo que eso habíamos hablado, no, con ustedes no, porque hubo el formato. El formato de datos es el formato RINEX, o sea, perdón, el, los datos se guardan en un formato nativo, en un formato propio del equipo, ¿ya? Lo guardas. Digamos, para dar una idea, el AutoCAD, por ejemplo, guarda en DWG, ¿no? El Word graba en Docs, ¿no? Docs. El Excel graba en XLS, ¿no? XLSS, XLS. Guarda, ¿no? Entonces, son formatos propios. Igual, por ejemplo, cuando tú trabajas en un modelo de la Trimble o un modelo de la Topcon, lo bajas en su formato propio de la Trimble, en su formato propio de la Topcon, ¿no? Em, em, pero también lo puedes bajar o convertir esos datos a formato RINEX o RAINEX, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? El RAINEX es un formato exportable. O sea, es un formato que lo leen todos los software que, que procesan información de GPS. En cambio, los formatos nativos, por ejemplo, el formato de alguna marca, puede hacer que no lo lea otro fabricante, ¿no? Puede hacer que no esté configurado para que lo lea otro fabricante. Entonces, si tú quieres trabajar con diferentes equipos, diferentes marcas, deberías bajarlo, y si no, deberías bajarlo en formato RAINEX. Y si no lo has hecho, los archivos que has bajado en el formato nativo, deberías convertirlo a formato RAINEX con el software que tiene el equipo. Entonces ahí lo conviertes a formato RAINEX, ¿ya? Entonces, antes de procesar. ¿Qué hace el RINEX o el RAINEX? Es un formato común, ¿no? O sea, ahí sí, o sea, este formato RAINEX es un formato, es un archivo, son archivos texto. O sea, algo así como el Word, ¿ya? Por ejemplo, el Excel, el AutoCAD que he hablado en antes. Por ejemplo, comencemos con, ¿qué? Con el Word. O sea, el Word, si tú lo grabas con Docs, lo vas a poder abrir. Por ejemplo, escribes una frase, ¿no? En Word. Este formato permite procesar datos provenientes de diferentes marcas y receptores. Si lo grabas en Word y lo quieres abrir en AutoCAD, no vas a poder, porque es el formato nativo del Word. Pero ¿cómo tendrías que grabarlo, entonces, ese archivo en Word? Como TXT, ¿no? Tú sabes que si lo grabas en TXT y después lo puedes abrir, ese mismo texto lo puedes abrir en AutoCAD. ¿Sabes cómo se hace eso, no? Ya un curso de AutoCAD, cachimbería. Entonces, ¿por qué? Porque es un archivo exportable, es un archivo texto. Ocurre lo mismo en el Excel, ¿no? Para transferir datos de replanteo, por ejemplo, del Excel a la estación total, no sé si habrán hecho eso en Topo 2, entonces tienes que guardarlo con un formato CSV, ¿no? No con el formato XLS, sino un CSV, que es un archivo exportable, ¿no? Que se puede leer en el bloc de notas y también lo puede leer la estación total. Y el AutoCAD también, el AutoCAD tiene su archivo exportable, el DXF, ¿no?
El DWG es archivo propio del AutoCAD, pero el DXF es un archivo que lo puedes exportar a cualquier otro formato de trabajo gráfico, ¿no? Por ejemplo, al Corel, al Corel, al ArcGIS, ¿no? Entonces, soporta muy bien el DWG, ¿no? Porque el DWG también, si tú lo abres en un blog de notas, es un archivo texto, igual que el Rainex. ¿No? Es un archivo texto que si lo abres en el AutoCAD se va a ver un dibujo, pues, pero si lo abres en el blog de notas es un archivo texto. En cambio, los archivos nativos, si lo abres en el blog de notas, no se va a ver nada, pues, porque son archivos, se va a ver, no se han dado cuenta alguna vez que has querido abrir algo, un Word, en un archivo, en un editor de texto, no te va a salir nada. En cambio, los archivos exportables sí se va a ver en el editor de texto. Por ejemplo, en el caso del Rainex, igual ocurre el DWG, el DXF, el DXF que es el exportable de tu casa. Si nunca lo has hecho, ahora prueba, ¿no? Entonces, eh, igual el Rainex, ¿no? El Rainex te va a guardar como texto, donde van a estar los datos de las coordenadas, el nombre del equipo y todo. Lo va a poder leer cualquier persona novata que no sabe, que no sabe nada de GPS, porque está hecho en idioma humano. ¿Ya? Entonces, y ese archivo es exportable y lo puede leer cualquier máquina cualquier software, ¿no? Te das cuenta de la diferencia, ¿no? Entonces lo malo de los archivos Rainex es que son grandes y pesados. Eso es lo malo. ¿Por qué? Pues esas son grandes. O los archivos exportables en general, ¿no? Son grandes y pesados, ¿no? Los archivos nativos son más pequeñitos, pues. Vamos a ver cómo este es del RAI, ¿no? Otros formatos también, el SP3, vamos a ver qué formato es también de efemérides precisas. Vamos a ver, ¿no? Eh, Tipo de receptores. Entonces, como les dije, tenemos los navegadores, ¿tá? Que son los equipos que han sacado ustedes, y los geodésicos. Los geodésicos trabajan en par, los navegadores siempre trabajan en uno nada más. Los geodésicos trabajan siempre en par. En par, un ratito. Con eso de par, no quiero decir que tú tengas que tener dos GPS, ¿ya? O dos GNSS, dos equipos usuarios. O sea, un equipo lo tienes tú y otro equipo lo puede tener el IGN, por ejemplo, ¿no? Trabajan en par, sí, pero dos equipos, pero uno, no necesariamente los dos tienen que ser tus equipos. Un equipo puede ser el IGN, o antes inclusive un equipo estaba en un avión, ya no está esa de moda ya, pero estaban así también, equipos volando. Entonces, pero siempre en par, ya los geodésicos, ¿ya? Y determinan posición mucho más precisa que los navegadores, ya, al milímetro, ya, centímetro, milímetro. Entonces, respecto a los geodésicos, tenemos receptores de una frecuencia. ¿Qué les dije de una frecuencia? Que máximo entre máster y rover, 10 kilómetros, ¿no? Buena precisión en líneas cortas. Cortas significa menos de 10 kilómetros. Menos costo, ¿no? Adecuado a levantamientos topográficos básicos, o sea, aplicaciones RTK, tiempo real, catastro, topografía convencional, ¿no? Siempre y cuando entre base y rover ahí está 10 kilómetros, ¿no? Son buenos, son precisos, no son malos. Lo malo es que solamente puede ser más de 10 kilómetros, no puede ser más de 10 kilómetros. Entonces, se usa mucho esto de una frecuencia en universidades, ¿no? En lugar de estar comprando un doble frecuencia, ¿cómo se llama? En una universidad, por ejemplo, si vas a trabajar en una universidad, en la uni, digamos, entonces no tendría sentido comprar un equipo de doble frecuencia, porque el máster y el rover de la uni, ¿qué longitud tiene? Bueno, no me acuerdo mucho, pero de mecánica a sistemas en línea recta y 1 kilómetro. Me supongo que al CISB será un poquito más de 1 kilómetro, porque que sea de 1 kilómetro 300 en línea recta, ¿no? Entonces no llega a 10 kilómetros, pues. O sea, para cuestiones académicas bastaría tener un equipo de una frecuencia, ¿no? Igualito, trabaja igual, todo normal. Lo que pasa es que no puede veces más de 10 kilómetros en el máster y son más baratos los de una frecuencia también, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tiene la UNI? Profesor, en base a lo que dice usted, ¿la UNI tiene una frecuencia? No, no tiene. No tiene porque prefiere tener equipos de más frecuencias para que si en algún momento les llega un trabajo profesional, pueden trabajar más de 10 kilómetros, ¿no? O sea, o sea, el, eh, no tenemos eso, pero como les digo, son más baratos y se puede usar para enseñanza universitaria, por ejemplo, ¿no?
Después tenemos, dije anteriormente que el equipo de doble frecuencia, ¿ya? Pero eso fue antes, ¿ya? Después aparecieron más frecuencias y los equipos y los receptores comenzaron a aceptar las otras frecuencias. Entonces ya no hablamos de doble frecuencia, hablamos de receptores multifrecuencia, ¿ya? Que reciben la L1, la L2, la L5 en el caso de los GPS, ¿no? Entonces, con los equipos de multifrecuencia puedes bajar más de rover más de 10 kilómetros, se logra una buena precisión y dice que tiene mejor desempeño en tiempo real, ¿no? Claro, al recibir dos frecuencias ya tiene mejor desempeño, mejor, determina más rápido los puntos y todo lo demás, ya, lo de doble frecuencia. En el otro, pues, para enseñanzas y todo estaría bien, ¿no? Pero realmente no es tan práctico para trabajos, pues, reales, ¿no? Para enseñanza podría ser de una frecuencia, pero no tenemos una frecuencia, por si acaso, esa es la buena noticia. ¿Ya? Entonces, bueno, trabajan GLONASS, Beidou y todas las señales que hemos visto, ¿no? Ya. Entonces, los observables, ¿qué son? Eh, los observables son secuencias digitales que transmiten los satélites junto con la onda portadora, o sea, son los códigos, o sea, es la información que da, ¿ya? La información que están enviando los satélites, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Eh, de acuerdo a el código CA es el código, por ejemplo, de GPS, el código P es el código también del sistema GPS, que está protegido para solamente los militares, ¿no? Y hay diferentes códigos también en aviación y todo lo demás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, creo que ya quité esta parte ya. eh, o sea, y esto lo quité un poquito la parte de los observables de fase, o sí están acá, observables de fase y observables de código. Ya vamos a explicar un poquito qué es eso, ¿ya? Entonces, eh, uy, ya. Si se va la señal, por favor, entran al otro enlace que les voy a enviar, ¿ya? Por favor, ¿ya? Entonces, entonces los observables son datos básicos que el receptor GNSS mide y utiliza para calcular posiciones, ¿no? Los observables de posicionamiento de los satélites fundamentalmente son observables de código y observables de fase, ¿no? O sea, en los observables de código, ¿cómo se llama? Em, em, a ver, ¿cómo les digo? Me olvidé de hacerles una pregunta cuando me dieron estación total. ¿Ya? La pregunta que les quería decir era cómo mide la prueba de entrada, cómo mide la distancia las estaciones totales, ¿no? Entonces, el, algunos responden bien y otros responden mal, ¿no? O sea, la distancia de la estación total no mide por velocidad por tiempo, ¿no? No mide de esa manera. Mide por el número de ondas, el número de ondas que esté enviando, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, los observables del código tienen que, igual que la estación total, tiene que ver con cómo se ha medido, cómo se miden las distancias por velocidad por tiempo, ¿ya? En cambio, los observadores de fase tienen que ver con el tipo de onda que están enviando, algo así, diferencia de ondas. O sea, no sé si han hecho esto en, ¿cómo se llama? En Topo 2, ¿no? O sea, sobre cómo mide la distancia GPS, ¿no? O sea, si mide cómo se llama de acuerdo a velocidad, espacio sobre velocidad, espacio sobre tiempo, entonces está hablando de observables de código, ¿ya? Pero así no mide la estación total. La estación total mide por las frecuencias que envía, ¿ya? O sea, estamos hablando de diferencia de fase, ¿ya? Entonces, digamos que los equipos más precisos, los observadores de código pueden servir para recibir información, ¿ya? De navegación, de la posición del punto donde estás, pero si quieres alta precisión, necesitas llegar a los observadores de código, a ver la frecuencia, la diferencia de fase de frecuencias que hay, ¿ya? Como te digo,
eso es un poco difícil de explicar, inclusive yo no entiendo mucho, solamente entiendo la parte básica de la estación total, y por eso siempre lo comparo con la estación total. Pero para que pero eso sí te deben haber enseñado en Topo 2, ¿no? Cómo mide la distancia, ¿no? Porque, como te repito, la distancia no lo hace por observables de código, la estación total, sino lo hace por observables de fase. ¿Por qué no lo hace por código? Porque una distancia tan corta no podrías determinar tú, a 10 metros, a 5 metros de distancia, no podrías calcular hora de partida, hora de llegada, ¿ya? Porque el tiempo, si a la luna se demora un segundo, ¿cuánto se demoraría en llegar a 5 metros? ¿Qué tipo de reloj tendrías que tener para medir esa distancia? Entonces, lo que hace es, mediante fase, la estación total, ¿ya? O sea, mediante diferentes ondas que envía, hace la comparación y en base a eso determina la distancia. Eso es lo que te deben haber explicado en Topo 2, ¿ya? En Topo, entonces, más o menos así son, ¿ya? O sea, el problema que hay es que no es exactamente así porque la señal no regresa. En cambio, la estación total, la onda regresa al prisma, pues, en cambio, esta llega nomás, ¿ya? O sea, es una similitud, pero no es exactamente así, pero para que se entienda, ¿ya? Entonces, esto generalmente no lo hacía acá lo hacía en la pizarra, iba explicando, pues, creo que pues lo podemos dejar para hacerlo en la pizarra un poquito, ¿no? Para que entienda. Sea, porque hacerlo así verbalmente no es muy práctico, ¿verdad? Por eso que me estoy demorando un poquito en esta parte. Pero los que han entendido un poquito cómo trabaja la estación total, entonces por ahí va la cosa, ¿ya? Entonces, pero de todos modos creo que podemos hacer eso en una pizarrita, ¿ya? Para entenderlo mejor, porque acá no tengo pizarra, pues. Entonces sí tengo, pero voy a demorar más dibujando. Entonces, métodos de posicionamiento. Tenemos el posicionamiento absoluto, en los navegadores, ¿no? En los geodésicos también hay posicionamiento absoluto. O sea, tomas varias veces, como lo que has hecho en tu práctica de campo, ¿no? Tomas veces y calculas un promedio, posicionamiento absoluto, ¿no? Es una precisión de 3 a 10 metros, no es muy preciso. ¿Ya? Y el posicionamiento diferencial. El diferencial ya, hay varios tipos de posicionamiento diferencial, vamos a ver, pero el diferencial es un base y un rover, ¿ya? Una estación de base conocida para corregir errores y el RTK. Ahorita vamos a ver esto, posicionamiento diferencial un ratito. Creo que se va a ir el. Ah, no, todavía no se va. Espérense un segundo. Si se va, le voy a abrir otra señal, ¿ya? Otra señal, otro enlace. Ya, un ratito. Ya. Vamos a compartir eso un ratito, ¿ya? Si se va la señal, ya les he dicho chat, y ya. ¿Cómo trabaja el método diferencial? O sea, un equipo se para sobre un punto de coordenadas conocidas y el otro se para en un punto que no tiene coordenadas. ¿Ya? Siempre va a ser así, en el método diferencial, ¿ya? Y en los geodésicos. Entonces, cuando los satélites dan las coordenadas de este punto, por interacción de distancias, vas a tener unas coordenadas, digamos, X, Y, Z. Esas coordenadas que da
perdón, X1, Y1 y Z1, las coordenadas de este punto, X1, Y1, Z1. Pero esas coordenadas son conocidas, porque tú te has parado en un punto de coordenadas conocidas, tienes un X y Z. Entonces, lo que vas a hacer es comparar los dos, pues. Acá, vas a comparar, por ejemplo, las 9 horas y 5 segundos, la coordenada que te dio el satélite fue, eh, ¿cómo se llama? X1, Y1, Z1. Pero la coordenada de ese punto es X y Z, ese es dato, porque te parece un punto de coordenadas conocidas. Entonces te está dando un error. A las 9, por ejemplo, y 10 segundos, 5 segundos después, digamos, te dio esta coordenada de ese punto. Pero tú tienes la coordenada verdadera, te da un error también. Y así, por ejemplo, que estés tomando cada 5 segundos los datos. Entonces, simultáneamente en el rover estás tomando también a la misma hora, a las 9:005 estás tomando la coordenada de este punto, ¿ya? Que es X1', Y1' y Z1'. Después, a las 9:0010 también, X2', Y2' y Z2'. Te dan la coordenada de este punto B en diferentes tiempos. Pero ¿qué pasa? Como están tomando al mismo tiempo a las 9:005 los dos, y además como son los mismos satélites, el error que transmiten acá, el error que has obtenido en el máster, es el mismo error en el rover. ¿Por qué? Porque son los mismos satélites y son al mismo instante. Entonces, como a ti te está dando una coordenada equivocada, porque con error, esta coordenada X', Y' y Z' es con error, entonces le tienes que restar el error que calculaste en el máster para que te dé la coordenada correcta. Que te dé la coordenada correcta, ¿no? X', Y', Z'. Y así, para que te dé la coordenada correcta, a la coordenada que te da el GPS, le tienes que restar el error del máster. Ese es el procedimiento. Por eso te paras en un punto de coordenadas conocidas para determinar el error y ese error lo lleves al otro equipo para que lo corrija. Entonces, ¿entendió, no? Ya. Entonces, a ver, un ratito voy a grabar la clase, ¿ya? ¿Dónde está para grabar? Eh, Grabar en la computadora. Recording in progress. Entonces, estábamos diciendo lo siguiente, ¿no? O sea que, ahora, ¿cómo llevo el error que he obtenido en el base o en el máster al rover? ¿Ya? Una es con postproceso, ¿ya? O sea, en el método diferencial. Todo lo bajas a el máster lo tomas independientemente y el rover, siempre y cuando sea simultáneamente. O sea, tiene que ser al mismo tiempo. Si has tomado cada 5 segundos en el máster, por ejemplo, en este caso, a las 9:0005, a las 9:0010, en el rover también debes haber tomado al mismo tiempo para que en tiempo simultáneo el error que obtienes en el máster lo transfieras al rover. O sea, tú tomas los datos independientes, ¿ya? Por ejemplo, los dos comenzaron a las 9 y terminaron a las 11, por ejemplo. Lo bajas los datos y cuando procesas en la computadora, ahí en la computadora le dices qué coordenada tiene el máster y otra información más, por ejemplo, qué equipo es, qué altura tiene y todo. Entonces la computadora baja la información del máster, baja la información del rover, le da la coordenada al máster cuál es y las características del equipo y lo procesas. Y automáticamente la máquina por cada rover va a calcular, por cada dato que tomaron, ¿no? Va a calcular su coordenada ya corregida y después lo va a promediar y te va a dar la desviación estándar, ¿no? Entonces, ese es postproceso. Eh, el tiempo real es en el instante. Tú calculas ahí en el instante, con la controladora le das la coordenada al punto A. Y en ese momento, cuando calculas el error, inmediatamente el equipo le manda por radio al rover para que el rover corrija. Por radio o por internet o por la red celular también, ¿ya? El asunto es que no se usa mucho la red celular, ¿ya? Más se usa o bien por internet o bien por radio, ¿ya? ¿Por qué? Porque las radios son bien potentes ahora, puede ser hasta 4 kilómetros, puedes hacer, ¿ya? Entre Master y Rover, en tiempo real. El tiempo real no es tan preciso como el por procesamiento, ¿ya? Es menos preciso, pero sirve para hacer levantamientos.
¿Por qué? Porque te paras en un punto y y como te está dando automáticamente el error, te paras en un punto y ya te da la coordenada de frente. Te da un error a veces centimétrico o milimétrico, pero por, digamos, un promedio de un centímetro de error o más o menos por ahí, ¿no? Entonces, es muy preciso, muy bueno para trabajos con levantamientos, ¿no? Inclusive muchos de los levantamientos ya no se hacen con estación total, sino hacen de frente con el GNSS, ¿no? Porque ya no tiene que estar mirando al prisma, nada, sino te paras en un punto y te da la coordenada. ¿Por qué? Porque en el instante te está enviando el máster las correcciones para el levantamiento con GPS. ¿Vamos a hacer eso en el campo? Sí, sí, vamos a hacerlo. ¿Ya? Lo hacemos la última clase. Lo malo es que siempre que he hecho, los chicos se aburren, ¿no? Algunos están empeñosos, pero no sé por qué algunos se aburren y ya quieren irse a estudiar, no sé a qué, ya quieren irse a fiestas patrias, qué sé yo. Entonces, pero es interesante esto del RTK, entonces, que vean ustedes en tiempo real, ¿ya? Entonces, entonces volvamos a la separatista anterior, ¿ya? Como digo, el RTK es, es diferencial, pero la corrección se hace directamente en el campo, las coordenadas calculas. Es menos preciso que el otro, ¿ya? En el RTK, el tiempo real también, hay diferentes formas de procesar, ¿ya? Una es, ¿cómo se llama? El diferencial estático, como les dije, este diferencial estático, que es que tú bajas los datos a la computadora y lo procesas, es la más precisa que hay, ¿ya? Respecto a otro método, por ejemplo, está el cinemático, ¿no? El cinemático ¿cómo se llama? Tú te paras en un punto y te da la coordenada de frente, ¿no? Ya te da la coordenada, y después en otro punto te da la coordenada así, ¿no? Te va en el cinemático, ¿no? El cinemático puede ser por proceso también, o sea, tú puedes tomar los datos, te paras en un punto, guardas la información, te paras en un punto, guardas la información, y después bajas a la computadora todo y lo procesas en la computadora con postproceso. Pero el cinemático postproceso no se usa mucho ya. ¿Ah? Más se usa el cinemático en tiempo real, o sea que estés levantando puntos en el instante, ¿ya? En tiempo real. El cinemático postprocesos, no es que no se use, se usa también en vuelo de drones, ¿no? En vuelo de drones, tú levantas cinemático, porque el avión está volando, el avión o el dron está volando y está dando la coordenada en todo momento, eso lo bajas a la computadora, ¿no? Posteriormente no vas a bajarlo en el avión, en el dron, pues, lo bajas posteriormente. Entonces, es un cinemático postproceso, ¿no? En el caso de drones sí se usa, ya dije mal que no se usa mucho en levantamientos, pero sí, en el caso de los drones sí, ¿ya? Entonces, es cinemático, ¿cómo se llama? Postproceso, eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el avión está volando, o el dron está volando y en todo momento está dando la coordenada del punto, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un base que está transmitiendo las correcciones al dron, al GPS, al GNSS que tiene el dron, ¿te das cuenta? Entonces, en todo momento está enviando la corrección para que el dron dé las coordenadas, calcule la coordenada correcta del punto, ¿ya? Entonces, en todo momento está haciendo eso. Entonces, es método diferencial. Es método diferencial porque está y después lo baja los datos y te va a dar los, las coordenadas de todo, ¿no? Entonces, después hay otro que no vamos a verlo, el PPP, que creo que vimos un día en Galileo. Hablamos de efemérides, ¿ya? Lo que pasa es que el Galileo hace una cosa, ¿ya? ¿Qué pasa con las efemérides? Acá sí, es que el problema es que todavía no hemos hablado de eso, pero podemos hablar en general, ¿no? La posición del satélite te da tu posición, en qué posición estás, ¿ya? ¿Cómo te da esa posición? Por que, ¿cómo sabe el satélite dónde está? Sabe de acuerdo a la velocidad que tiene y una posición inicial, el satélite sabe más o menos qué posición está por la velocidad que tiene, ¿no? Es como cuando tú viajas, ¿no? Más o menos ya sabes a qué hora vas a llegar, ¿no?
porque ya sabes el recorrido. Generalmente en buses un poquito más, más estables, como puede ser el metropolitano o el tren, ¿no? El tren eléctrico, ¿no? El metro. Entonces ya sabes más o menos a qué hora vas, sabes a qué hora vas a llegar, ¿no? Porque ya, no es por el tiempo que estás demorado, te sabes que vas a llegar a tal hora, ¿no? Sabes en qué posición vas a estar a las 9 de la mañana, o qué posición, en qué sitio, en qué estación vas a estar a las 9:50, ¿no? Cuando viajas en el tren, básicamente, ¿no? Entonces, igual, el satélite sabe en qué posición está de acuerdo a su velocidad que está yendo, pues, ¿no? Pero esa posición se llama efemérides propagadas, ¿ya? En broadcast. Entonces, son efemérides más o menos, pero alguien de afuera puede estar viendo exactamente, porque en el segmento de control puede estar viendo si la posición está correcta, esas se llaman efemérides precisas. Entonces, generalmente esas efemérides precisas no la cuelan en internet después de algunos días, después de horas o días, eso vamos a verlo, para que el usuario trabaje con esas efemérides precisas y no con la efeméride propagada que dio el sistema GNSS, ¿ya? De los satélites. Entonces, ¿qué hace el PPP? El PPP, esas efemérides precisas, la envía inmediatamente al satélite para que el satélite envíe las efemérides precisas al usuario, ¿ya? En el instante. Y con eso quieren lograr mejor precisión, ¿ya? Entonces, una precisión, ¿cómo se llama? No tan centimétrica, digamos al decímetro, centimétricas, coordenadas centimétricas, algunos centímetros, ya 5, 10 centímetros, no es milimétrica, ya no es como el tiempo real, no es como el RTK, pero, pero lo bueno es que te da mejor precisión con un solo equipo, entonces con un solo equipo en tierra, ¿no? Entonces, o sea, si usas el PPP, te va a dar la coordenada de ese punto no tan bien como un RTK, no tan bien como un diferencial, pero mejor que un navegador, ¿no? Entonces parece que la tendencia va a ser al PPP, pues, ¿no? O sea, esto lo inventó el equipo del sistema Galileo, como les dije. Entonces, temprano todavía es ya. Entonces, para terminar, hablemos de las observaciones, ¿ya? O sea, todos los equipos tienen error. Bueno, hablemos filosóficamente, ¿no? Toda medición tiene error. Por lo tanto, los satélites, los sistemas GNS también tienen error. Por ejemplo, error de los relojes de los satélites, ¿no? Por ejemplo, el satélite tiene un reloj atómico, ¿ya? De altísima precisión, pero es un reloj atómico con una aproximación, pues. O sea, les estoy diciendo yo que de acuerdo a la velocidad y al tiempo que ha transcurrido, el satélite dice, sabe qué posición está. Pero es el reloj del satélite, pues, ¿no? Entonces, no hay ningún equipo que sea exacto. Entonces, puede tener un pequeño error que puede evitar puede hacer que el satélite no esté indicando exactamente su posición, ¿no? Puede equivocarse algunos centímetros, sí, puede equivocarse hasta 20 centímetros posiblemente, ¿ya? Estoy hablando de satélite, no de tierra, estoy hablando de satélite, ¿ya? ¿No? Entonces, entonces, ese error hay que no te va a dar una buena posición. Después hay error también de los parámetros orbitales. O sea, ¿cómo se llama? Eh, las estaciones totales, ¿cómo se llama? Tienes, ¿cómo se llama? Hora de partida, hora de llegada, pero si esa posición no está bien puesta, esa pseudo-distancia tampoco va a estar correcta, ¿no? Entonces, ¿puede afectar eso a la posición del punto? Claro que puede afectar, ¿ya? Seguimos hablando de los satélites, de la señal de los satélites, ¿no? Por ejemplo, la propagación de la señal, ¿no? Hay una parte que afecta mucho la refracción ionosférica. Acá dice, representa la propagación de la señal, en introducción acá, y hablamos de frente a la refracción ionosférica. La ionosfera es aquella capa de la atmósfera que es una capa altamente ionizada que va a hacer muchas cosas. Va a hacer que las ondas se comiencen tengan ruido, lleguen con ruido. También que la onda se retarde, ¿ya? Entonces, eh, obviamente los software actuales
y especialmente con los equipos de multifrecuencia, tratan de eliminar este fenómeno de la refracción atmosférica con bastante éxito, ya los equipos multifrecuencia, ya. Los equipos de una frecuencia solamente pertenecen corta, les dije. No pueden eliminar esto, sino es que con más de una frecuencia. Entonces, ¿cómo se llama? Porque tienen modelos ionosféricos y pueden hacer, ¿ya? Pero también hay que hacer una cosa, que, hay que evitar que los equipos pasen por mucha zona ionosférica, ¿no? O sea, ¿cómo evitamos esto? Voy a ver un dibujito acá. Voy a compartir esto, ¿ya? Voy a ver qué tal me sale mi dibujito. En la pizarra saldría mejor, ¿ah? Ya, acá está la Tierra y acá está la atmósfera. A ver, si no es fea, pero mejor lo hago en AutoCAD, creo, ¿no? Ahí está, ahí está la atmósfera. Ahí está la atmósfera, ¿ya? Entonces, mira, un satélite que está por acá va a venir directamente al usuario que está acá. Pero un satélite que está por acá, digamos, muy cerca acá, va a venir así. Entonces, ¿en cuál de los lugares hay el equipo, el equipo, la distancia hay más atmósfera? En la parte que está horizontal prácticamente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, está recorriendo todo esto de atmósfera, todo esto. En cambio, en el negrito es más limpia la señal porque está yendo directamente, es poco recorrido de la atmósfera. Hay una parte de la atmósfera que es la ionosfera. En el rojito va a haber más ionosfera que va a tener que atravesar que en la parte vertical, ¿no? En la parte vertical que la voy a dibujar acá de nuevo, acá, otro punto por acá, otro satélite por acá, otro satélite por acá. Pero estos satélites que están muy abajo, por ejemplo, ¿no? Estos satélites que están por acá, pasan mucha capa ionosférica. ¿Te das cuenta? Las rojos están feas, ¿no? Están feos. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, claro, estoy dibujando toda la atmósfera, pero la ionosfera es una capa de la atmósfera, por lo tanto, también, pues, es como se dice, una regla de tres, ¿no? Si pasa mucha atmósfera, pues, también pasa mucha ionosfera, pues, ¿no? Entonces, razones y proporciones. Entonces, ¿cómo se llama? No conviene usar satélites donde está pasando donde el satélite está atravesando mucha la ionosfera. Entonces acá aparece el concepto de ángulo de elevación, ¿ya? El ángulo de elevación es el ángulo que, eh, que menos de ese ángulo no debes tomar satélites porque va a distorsionar, va a pasar mucha ionosfera. Entonces, ese ángulo de elevación debe ser, depende, ¿ya? Más conservador, 15 grados. Un poquito más liberal, 10 grados. Pero depende del trabajo también, ¿ya? De eso vamos a ver. Entonces, digamos, 15 grados, ¿ustedes cuánto van a hacerlo? Ustedes van a hacer de 10 grados, ¿ya? De 10 grados, el trabajo que van a hacer el día, ángulo de elevación de 10 grados van a hacer. Entonces, o sea, menos de 10 grados, ya no, porque está muy pegado al horizonte. Vamos a evitar satélites que están debajo de un valor de 10 grados de elevación. Del horizonte al satélite no debe haber más de 10 grados. De 10 a 15 le dije. ¿Ya? Entonces, me salió bien el dibujito. Generalmente no me sale bien, eso es lo que quería decirles. Entonces podemos continuar. ¿Ya? Entonces, compartir nuevamente. Em, Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Como ustedes no tienen clase más tarde, o si tienen, me avisan si tienen, ¿no? Tienen inglés, a lo mejor tienen algo. Bueno, me avisan, ¿no? Pero si como no tienen, pues vamos a seguir un poquito más. Salvo que me digan lo contrario, prenden su micro, mandan el chat y me dicen. Entonces, vamos a terminar esta partecita, pues, ¿ya? Entonces, la reflexión ionosférica. Ya. La refracción troposférica también influye un poco, pero no mucho, ¿ya? O sea, ¿la troposfera qué es? Es la atmósfera donde nosotros vivimos, ¿no? El clima, la lluvia, todas esas cosas influyen, ¿ya? Entonces,
pero digamos, no influye mucho porque ya los equipos tratan de hacer más experiencia, más práctica tienen sus modelos troposféricos, es decir, el modelo troposférico. La disponibilidad selectiva, estamos hablando de las ondas, ¿no? La disponibilidad selectiva es una, ahora digo Estados Unidos, pero en general, ustedes saben que los el GLONASS, el Galileo, perdón, el GPS, el GLONASS, el Beidou, han sido hechos para fines bélicos, ¿no? El Galileo dice que no, que ellos es para la paz, ¿no? Bueno, habrá que creerle, pues, pero, pero en caso de guerra, eh, estos sistemas, por ejemplo, cuando Estados Unidos entraba en guerra, a propósito enviaba las señales equivocadas. Y seguramente lo sigue haciendo ahora también, ¿no? Con Rusia. ¿Para qué? Para que los enemigos no usen el sistema GPS para bombardear al enemigo, pues, ¿no? Entonces, claro, o sea, si los rusos ahorita no hubieran tenido su glona, estarían en problemas, ¿no? Ya hubieran perdido la guerra hace tiempo. Entonces, gracias entre comillas, ¿no? A que tienen GPS, pueden ser un- una potencia que equipare militarmente otras potencias. Por eso la importancia que las otras potencias tengan su sistema propio, pues, ¿no? Europa, China, Estados Unidos y Rusia. Entonces, en caso de guerra, o cuando ellos deseen, mandan las señales equivocadas. Eso se llama disponibilidad selectiva. Que estuvo activa hasta fines del siglo pasado, ¿ah? O sea, toda la exposición que te daban con 150 metros de error. O sea, en otras palabras, tú no podías pedir taxi antes, porque te daban con 150 metros de error a propósito. Recién han desactivado Estados Unidos la libertad selectiva a fines del siglo pasado, pero en cualquier momento cualquier país lo podría activar de nuevo, ¿no? Para que, en caso de una guerra, etcétera. Rusia amenazó en poner libertad selectiva a todos sus satélites en el mundo si la guerra continuaba. Eso hasta ahora no cumplió la amenaza, pero existe, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? También pérdida de ciclos, ¿no? ¿Entendieron esto con selectiva, ¿no? Pérdida de ciclos. O sea, se pierde información, pues. La onda va, encuentra, ¿cómo se llama? Algún obstáculo, árboles, edificios, y comienza a perderse los ciclos, ¿no? O también, como le digo, señal ruido, ¿no? O sea, al pasar por la ionosfera envía ruido, entonces la onda puede llevar muy sucia también, que el codificador ya no lo puede interpretar, ¿no? El efecto multirruta o multipath es esto. Mira, este es el efecto multipath, lo que les dije antes. ¿Recuerdan esos círculos concéntricos que tenía la antena? Eso era para eliminar esto, pues. La señal debe llegar directamente, no puede venir rebotada. Eso va a dar una distancia incorrecta. Todos los equipos actuales tratan de eliminar esto en lo que puedan, pero ya depende del usuario, ¿ya? El usuario también es conveniente que de todos modos no se coloque muy cerca de un edificio. No por el multipath básicamente, sino porque si te colocas muy cerca de un edificio, ya no vas a ver, por ejemplo, si el edificio está en este problema, ¿no? Por ejemplo, la izquierda es sur y la derecha es norte. Si tú te pegas muy al norte del edificio, como el edificio es alto, no vas a ver satélites que están hacia el norte, solamente vas a ver satélites que están hacia el sur nada más. ¿Te das cuenta? La idea es que veas satélites en un amplio rango de espacio y no solamente en un pedacito, ¿no? Entonces, por eso que generalmente es preferible colocar en zonas despejadas, ¿no? El día que hagan su trabajo de campo, ya les dije, el B que han ubicado, han hecho su levantamiento ya, debe estar en una zona despejada, ya, para poder trabajar bien, ¿ya? Ya les dije, no cerca de cables, no cerca de edificios, nada, para que haya buena visibilidad de los satélites, ¿ya? Y evitar este problema también, pues, ¿no? Entonces, el receptor. El reloj del receptor no es tan bueno como el satélite, por lo tanto hay un error de sincronización de los relojes. ¿Cómo se soluciona eso? No tomando tres satélites mínimos, sino cuatro satélites, ¿no? Cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. ¿Cuáles son las ecuaciones? La coordenada, las incógnitas, X, Y, Z error de desincronización de relojes. Hay cuatro incógnitas. Porque el reloj de satélite y el reloj del sistema GNS en tierra no están sincronizados perfectamente, no son diferentes precisiones también, ¿ya? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Poniendo un cuadro satélite.
con 4 satélites. Entonces, o sea, hubo una ecuación más, digamos, ¿no? Error de estacionamiento de la antena, no te equivoques con eso. Error de manipulación del equipo, tampoco, ¿ya? En la otra sección que ha sacado ya equipo la semana pasada, eh, ya hay algunos que han manipulado mal el equipo, ¿no? Ojalá que sea manipulación, pero sea error del equipo. Entonces han salido, por ejemplo, la pata estaba moviéndose, o han pasado carros y se han movido el equipo, tiene que estar quieto, ¿no? Entonces, variación del centro radioeléctrico de la antena. Ya vamos a terminar ya, solamente falta todo nada más. Variación del centro radioeléctrico de la antena. O sea, la antena exactamente, o sea, tú cuando pones el equipo sobre un punto con una plomada, se supone que la antena debe estar exactamente en ese sitio. Pero como todo trabajo humano tiene error, cuando fabrican la antena, cuando la colocan en su sitio, es posible que no lo coloquen exactamente en el punto, ¿ya? Hay una pequeña variación, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque es una fabricación, todo instrumento fabricado tiene error. Entonces, si vas a colocar la antena, al colocarlo puede haber un pequeño error. Entonces, ¿cómo se elimina eso? Como estás trabajando con dos equipos, se elimina colocando los equipos en la misma dirección. O sea, por ejemplo, respecto al norte, respecto al sur, respecto al este, respecto al oeste, en la misma dirección. No se olviden de hacer eso en su trabajo, ¿ya? Yo me puedo olvidar, pero ustedes no, ¿ya? El máster y el rover, cuando trabajes el día jueves, colócalo los dos en la misma dirección para evitar este problema. ¿Ya? Acuérdate eso, yo me puedo olvidar, ¿ah? Y así hicimos en clase ya. Y DOP, Dilution of Precision. O sea, ¿en qué consiste? A ver, no sé si van a ver mi ratito. Lo que quiero. Ah, ya, voy a dejar de compartir primero. Y ahora sí me ven. Ya. Entonces, mira esto. A ver. Ajá, acá estoy yo, un poco oscuro nada más. Pero ven mis dedos, sí, ya, ven mis dedos, ya, acá está. Entonces, esto que está acá, estos son los satélites, ¿ya? Esta es la intersección de dos satélites. A ver, voy a dibujarlo acá. Mis dedos están en la intersección de dos satélites, ¿ya? Es la intersección. Estos dedos son las distancias. Esta es la intersección. Pero como no puedo estar así, voy a poner mis dedos al revés, ¿ya? Pero ya se entendió la idea. Mis puños son los satélites y mis dedos son la intersección. Y la intersección es el punto. Pero voy a hacerlo así, al revés, ¿ya? Porque así me duele la mano. Te lo voy a hacer así. Entonces, ¿cuál intersección es más fina? Como ya estamos terminando, creo que no la voy a preguntar a todos, ya simplemente los que pueden contestar en el chat mejor. Que contesten en el chat. ¿Cuál es la intersección más fina? ¿Esta intersección eh, o esta intersección? O sea, esta intersección. O sea, de nuevo, ¿cuál es la intersección que es más fina? ¿Esta que está acá o esta que está acá? Yo quiero ubicar la intersección de mis dedos. ¿Cuál es más fina? La intersección de mis dedos es el punto. Quiero ubicar el punto donde ocurre eso. ¿Cuál es la intersección más fina? ¿La uno o la 2? Porque son dos intersecciones. En este caso los satélites están separados, en el segundo caso los satélites están juntos. ¿Ya? Escribe en el chat uno o dos. Yo voy a leer ahorita. ¿Ya? ¿No? Escribe, la uno dice. ¿Alguien más? ¿Cuál es la intersección más fina? ¿La uno o la 2? La uno. ¿Alguien más? La uno. Claro, pues, porque la 2 es una mancha. ¿No? Si yo acá es prácticamente un puntito, acá es una mancha. Todos los satélites, gracias, los satélites no pueden estar muy juntos, no pueden estar todos en el cielo, juntitos. Uno tiene que estar por allá, otro por allá, en diferentes lugares. ¿Ya? Entonces, ahí viene el concepto de DOP. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? Vayamos acá. O sea, ¿qué es el DOP? Este es un volumen. Cuando más grande es este volumen, porque ustedes están más espaciados, entonces uno sobre el volumen ese es un valor pequeño. La idea es que ese valor sea cero, pues que el volumen sea tan grande, que los satélites están distribuidos en todos los lugares, que sea tan grande que uno sobre un volumen grande tienda a cero. O sea, la ideal es que el DOP sea cero.
Pero si no se consigue un cero, no importa, es lo ideal. Mejor, si consigues un DOP de uno, excelente. Si consigues un DOP de 2, también. Un DOP de 3, también. ¿Ya? Un DOP de 4, ya regular. ¿Ya? Mayor DOP no conviene. ¿Ya? No conviene. Entonces, eso es, ¿ya? El DOP es la distribución of precision, o sea, que los tareas estén distribuidos. ¿Cuándo te podría ocurrir un DOP de 7, 8, 9? Cuando estás, por ejemplo, en medio de edificios, ¿no? El DOP, todas las tareas van a estar en el mismo sitio, entonces el DOP puede aumentar y el DOP te va a dar mala precisión, mala posición. En cambio, un DOP de 4, 3, 2, 1 va a ser muy bueno. Cero nunca vas a conseguir, es el ideal, pues, ¿no? Entonces, un DOP de 4, 3, 2, 1 es bueno, un DOP ya de más ya es malo. Ya no te va a dar buena precisión. El DOP puede valorar un trabajo. Por eso conviene poner equipos en sitios donde, donde estén despejados para evitar el DOP. Hay diferentes DOPs, ¿ya? Hay el GDOP, que es el geométrico, que se usa bastante, que es el GDOP, que es el que se usa bastante para nuestro posicionamiento, el geométrico porque tiene que ver con la posición de los satélites. También hay una posición de los satélites que interfieren sobre la posición horizontal, el HDOP, ¿no? O el BDOP. El GDOP, lo bueno es que te abarca la tridimensionalidad, ¿no? El GDOP, ¿no? En cambio, la HDOP solamente es el DOP para posición horizontal y el BDOP es para posición vertical, pero todas son así, uno, 2, 3, 4. Entonces, simplemente, yo trabajo es el GDOP, ¿no? El GDOP, que es el geométrico. Entonces, ahí terminamos la clase, creo, ¿ya? Ahí GDOP, PDOP también para posición de satélite. El GDOP es el geométrico. Entonces, creo que ahí nos quedamos, ¿ya? Disculpe que me he quedado un momentito más, 10 minutos más. Entonces, espero que también se grabe esto, ¿ya? A ver. ¿El día qué? El lunes no hay clases, pues, ¿no? Entonces, no, el lunes, la sección H, ¿no? Tenemos clases a las de 8 a 9, de 8 a 9. No tenemos clases normal, solamente que las clases son virtuales. O sea, en el caso de ustedes no hay ningún problema. En el caso de la práctica podría haber problema, pero en el caso de teoría, la teoría es virtual nada más. Ya. Entonces, nos vemos el lunes. Buena la pregunta, ¿ah? Nos vemos el lunes, ¿ah? No se vayan a, no se vayan a olvidar. Y voten bien mañana, ¿ah? Voten bien. No sé, no sé, no sé. Bueno, al final los dos candidatos, me ha puesto satisfactorio que los dos candidatos han buscado consenso. Eso es bueno, ¿no? La Keiko ha buscado con el Belaunde, con quién más, con el Rafael Belaunde, con el SPA, y, y también ha llamado a nuevos técnicos, ¿no? Y también el Sánchez no se ha quedado al otro lado, ha buscado consenso con diferentes, ¿no? Hasta con Hildebrand, con Belmont, etcétera, ¿no? Y lo bueno de un partido que busque consensos está bien, ¿no? Para mí está bien, ¿no? Porque significa que no van a gobernar solos, ¿no? Entonces, ya está decisión del pueblo quién va a ganar, pues, ¿no? Pero eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Entonces, pero por lo menos es satisfactorio que los dos hayan buscado consensos, ¿no? Que, y ya veremos pues, mañana qué pasa. ¿Ya? Ya, el documento, ya. Este no lo he compartido, a ver, voy a compartirlo ahorita, voy a cerrarlo esto. Voy a cerrar. Vamos a abrir el CCFIC, CCFIC, slash, a ver qué hemos compartido. He compartido componente del sistema GNSS, enlace, separata, clase de como sistema de usuario. Sí, eso está compartido ya. Eh,
A ver, es que esta separata no quería compartirlas porque es antigua, pero de todo modo la voy a compartir, ¿ya? Voy a compartir ahorita. Esta separata está un poco desordenada, la que hizo el doctor Mendoza hace tiempo, pero la voy a compartir de todo modo, porque como lo hicimos hoy día algo, voy a compartirla.